Hola, buenas noches. Vamos a hacer un pequeño tutorial acerca de un pequeño repaso para aquellas personas que quieren aprobar de manera fácil, sencilla, un examen de inglés básico con relación a un tiempo presente, ya sea presente simple o presente continuo. Va a ser lo que vamos a tratar el día de hoy. Mi nombre es Orlando Flores y bueno, primera lección, suponiendo que ya contamos con el vocabulario suficiente, voy a enfocarme única y exclusivamente al tiempo presente simple y presente continuo. Les recomiendo que antes de esto le den una repasada a su lista de verbos. Procuren siempre aprender el tiempo presente o infinitivo, el pasado y el participio. Bueno, meramente vamos a ver primero cuál es la diferencia entre un tiempo presente simple y un presente continuo, ¿sale? El presente simple hace referencia a una acción o una actividad que realizas en forma cotidiana, por costumbre o por hábito. Entonces esto se hace con relación a costumbre o hábito, ¿sale? Entonces si yo te pregunto ¿qué haces todos los días? Eso me indica entonces que tengo que utilizar ciertas frecuencias siempre, rara vez, algunas veces, de vez en cuando, y ahorita vamos a ver todo ese tipo de frecuencias y cómo lo vamos a expresar en inglés. Bueno, y un tiempo presente continuo, el tiempo continuo presente hace referencia hacia una acción o una actividad que realizas en el momento. Y ojo aquí para sus exámenes, aquí vamos a considerar siempre cuando voy a encontrar la diferencia entre uno y otro. Aquí por lo general siempre va a ir acompañado de esta palabra now, que significa ahora. Y cuando lo utilizo como un hábito o costumbre, si no es por frecuencia y digo siempre, rara vez, o no sé, cualquier tipo de frecuencias que había mencionado, podemos ver que en los exámenes siempre el presente simple va a estar expuesta la palabra every, que significa cada o todo. Entonces aquí puedo decir every day, every year, every month, every summer, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, pues esos van a ser adverbios que identifican un tiempo. En este caso sería todos los días, cada año, cada mes, cada verano, cada viernes, cada martes, no sé. Algo que quiera o dé a entender que se está realizando una actividad por costumbre, por hábito, o de esta forma, ¿sale? Entonces aquí obviamente pues siempre y cuando la acción se esté dando en un tiempo presente, o sea que el verbo esté conjugado en un tiempo presente. Entonces en forma simple, voy a borrar esto. Vamos a comenzar por ver entonces el tiempo presente continuo, ¿sale? En un tiempo presente continuo vamos a ver en una forma afirmativa, en una forma negativa y en una forma interrogativa, ¿sale? Entonces en una forma afirmativa siempre voy a tener el pronombre personal o sujeto más el verbo to be, que recuerden que esto significa ser o estar, más, bueno, en este caso el verbo to be obviamente en tiempo o con su conjugación en tiempo presente, que va a ser am, is o are. Esto va a depender entonces del sujeto. ¿A qué me refiero? Porque depende del sujeto. Recuerden que un sujeto va a ser aquel del quien se está hablando, ¿sale? Entonces un sujeto puede ser una persona, un pronombre personal, un sustantivo, un objeto, cualquier cosa, ¿no? De quién se esté hablando o quién esté realizando una acción. En este caso es muy importante decir que por lo general en el idioma inglés
muy raras veces se omite el uso de un pronombre personal, no existe como tal o bien definido un sujeto tácito, ¿no? Que en español lo conocemos, que es el que no está expreso. Entonces, cuando yo hablo con un sujeto en un tiempo presente simple y voy a conjugarlo a este sujeto, voy a tener en cuenta el pronombre personal, que en inglés va a ser I, you, he, she, it, we, you y they. Ajá. Que viene siendo en español yo, tú, él, ella. Este es un pronombre indefinido que va a ser para una forma singular, podemos decir un gato, ¿no? Pero bueno, se utiliza para animales o cosas o objetos. Significa esto, eso o aquello, que como menciono, eso es un pronombre indefinido. We, que sería nosotros, you, que sería ustedes, y they, que sería ellos. Entonces, la conjugación del verbo to be, que significa ser o estar, y que al igual que en español es un verbo irregular, no dices yo ser, tú ser, el ser, sino dices yo soy, tú eres, él es. Entonces, de esta misma forma en inglés, pues vamos a representar como tal un verbo irregular, cuya conjugación va a ser I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. ¿Sale? Entonces, de esta forma, si yo estoy hablando de Susana, entonces tendré que tener en cuenta que es ella, por lo tanto sería Susana is, ¿no? O si quiero hacerlo de una forma simple sería she is, decir ella es, dando por entendido de que ya sé quién es Susana. Si digo Jesús, ok, Jesús es él, por lo tanto sería Jesús is. O bien, si quiero utilizarlo como pronombre personal, tendremos que utilizar he, acompañado con el is, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, como les estoy comentando que en un tiempo presente continuo la acción se está realizando en este momento, les había mencionado que en este caso vamos a ocupar como complemento generalmente la expresión now, que significa ahora. Pero bueno, entonces si yo te pregunto ¿qué estás haciendo? Ajá, como tal, si tú pones atención, estoy diciendo haciendo. El verbo termina en endo. Cuando un verbo termina en ando o endo, nosotros en español lo conocemos como gerundio, al igual que en el inglés, que viene siendo una forma gerundio. Entonces, utilizo pronombre personal o sujeto, más am, is o are, más el verbo en gerundio, que al igual que en español utilizo las terminaciones ando o endo, jugando, corriendo, comiendo, bailando, brincando, comprando, etcétera, etcétera, etcétera. En inglés, la forma del gerundio va a ser el verbo más la terminación ing, ¿sale? Entonces aquí está la clave. Siempre que yo veo una expresión donde me dicen pronombre personal o sujeto, está, le sigue el am, is o el are, que ya sé que es el verbo to be, sigue un verbo con, o quiero colocar un verbo, siempre, si estoy hablando en un tiempo presente continuo, en una forma activa, debe de llevar la terminación ing, siempre después del am, is o are. Si estamos hablando de una forma activa, vamos a utilizar un verbo en gerundio que tiene la terminación ing, más complemento. Ya los dije que siempre va en los exámenes acompañado por la expresión now. ¿Ah? Entonces, cuando yo hago una forma negativa de este tipo de oraciones, utilizo entonces pronombre personal o sujeto más am, is o are, y aquí tiene que haber una negación, va a ser not. Ajá. Entonces voy a complementar esto que escribí. Se dice I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Y entonces aquí también puedes encontrarlo de esta forma, o lo que se conoce como una contracción. Una contracción únicamente es como que juntar esta expresión y hacerla como una sola. En realidad pues no tiene mucho chiste, ¿no? En este caso sería I'm not. Ajá. La segunda, si cambias, es you aren't. Sería he isn't, she isn't,
It isn't. We aren't. You aren't. Y they aren't. Que es lo mismo, ojo, escribes esto o escribes esto, igual, encuentras en el examen de esta forma o de esta otra forma, ¿sale? Entonces, cuando yo hago una expresión en una forma negativa, vamos a ocupar cualquiera de estos, como te das cuenta, pronombre personal o sujeto, am, is o are not, más, obviamente, se conserva el verbo en su forma gerundio, o sea, con la terminación ing, más el complemento, ¿sale? Entonces, voy a hacer unos ejemplos ocupando este tipo de expresiones o este tipo de fórmulas que seguramente van a ser de mucha utilidad. Recuerda siempre, entonces, pronombre personal o sujeto, am, is o are, que es el verbo to be, que significa ser o estar, verbo de gerundio ing y el complemento, ¿sale? Entonces, estos son los pronombres personales, esta es su forma larga y esta es su contracción. Entonces vamos a ver, voy a borrarlo, ¿sale? Entonces vamos a ver, ejemplo, vamos a ver, generalmente encuentro la expresión what are you doing, que significa ¿qué estás haciendo? Por eso digo que si te das cuenta de este momento, aquí está el verbo do con terminación ing, te está diciendo que la expresión es una pregunta que está en un tiempo presente continuo. What are you doing? Ok. I am learning English now. Ajá. Fíjate, entonces contesto. Pronombre personal o sujeto. I am learning. Verbo con terminación ing. English now. Ajá. Complemento, ¿sale? Esto viene siendo mi complemento, ¿sale? Entonces puedo decir, por ejemplo, ¿qué será? Lucy is watching TV now. Lucy está viendo televisión ahora. Entonces, fíjate bien, tengo el verbo watch con la terminación ing, ¿sale? Entonces, sí, fíjate, acá hay algo muy curioso, donde causan, siempre en los exámenes así básicos, te lo van a poner así como prueba. Te pueden decir, Laura and I, ajá, dices Laura y yo. Si tú notas esto, puedes decir, ok, aquí va el am, porque es I am. No, pero estamos hablando que estamos siendo dos personas, Laura y yo. ¿Quiénes somos Laura y yo? Obviamente somos nosotros. Ajá. Entonces nosotros es we, por lo tanto le corresponde are. Ajá. Laura and I are playing basketball now. Laura and I are playing basketball now. Entonces, ojo, tengo siempre, respeto la regla. Are, verbo to be, terminación ing, porque estoy diciendo, Laura y yo estamos jugando. O sea, la terminación ing recuerda que es el gerundio ando o endo. ¿Sale? Entonces, igual puedo decir, podría decir Pedro and Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. No, estamos saliendo del... Ay, maldita Leticia, pero bueno. Pedro y Pablo, entonces yo podría pensar, bueno, estoy hablando de Pablo y este es pronombre he y este es pronombre he. Entonces, ¿cuál pongo? Ok, Pedro y Pablo obviamente son, no, hermanos no. Pedro y Pablo son ellos, ajá. Pedro y Pablo, entonces ponemos are. Pedro y Pablo are, porque esto lo sustituimos por el pronombre they si se llegase a ocupar. They are, ¿sale? Entonces, they are
looking for Leticia, o finding for Leticia, I don't know. Bueno, están buscando a Leticia, ¿no? ¿Para qué? Quizás se un trío, ¿no? No lo sé. Pedro y Pablo are looking for Leticia. ¿Estamos? Bueno, lo que Pan piensa, ¿o qué dicen por ahí? No, lo que Pan piensa, ¿qué? Que hambre tiene. Nada de eso. Ok, entonces, estos serían las formas afirmativas, si te das cuenta. Entonces, siempre tenemos este tipo de expresiones que son muy fáciles, son muy sencillas, son básicas, ¿no? Y que de esta forma te lo van a estar preguntando en un examen. Entonces, pudiéramos seguir con la forma negativa. Con este mismo tipo de expresiones vamos a sustituir, vamos a hacerlo ahora bien, hacer la sustitución en el dado caso de que encontremos como un pronombre personal, ¿sale? O bueno, que nos quieran o nos pidan un pronombre personal. Y digo, I am learning English now, pero quiero decir que no estoy aprendiendo inglés. Ok, entonces diría I am not, o la contracción I'm not learning English now. Yo les recomiendo que cuando estamos empezando, así es algo básico, lo hagamos así, todo de una forma extensa, para no confundirnos, ¿no? Pero si ya en el examen obviamente nos piden que hagamos alguna contracción, ok, ya le caigo en lo otro, pero mi sugerencia es al principio utilicen así. Es muy raro además que en un texto ¿cómo se puede decir? Oficial, un texto se me fue la palabra, formal, gracias. En un texto formal es muy raro que encontremos algún tipo de contracción, entonces vamos a ver más adelante quizá las contracciones así menos comunes que se utilizan, ¿no? Late y demás. Pero bueno, entonces vamos a hacerlo nosotros acá de una forma extensa, larga, y si ustedes gustan pues hagan los ejercicios o escríbanme ahí abajo cuál sería la contracción y con todo gusto se lo reviso. Entonces digo, Lucy is not watching TV now, she is recording. Ya está grabando esto, ¿no? Entonces, Lucy is not watching TV now. O tengo Laura and I are playing basketball. Entonces, si yo esto lo quiero sustituir por un pronombre personal, entonces, ¿qué diríamos? I, you, he, she o it. Si supongamos en el examen me dicen, en el examen me dicen, la palabra que está subrayada, elige la opción que sustituye al sujeto, ¿no? Si está diciendo que el sujeto, pues obviamente el sujeto siempre va a estar sustituido por un pronombre personal, entonces seguramente te va a poner opción A, she, opción B, they, opción C, it, opción D, us, opción E, we. ¿Cuál será? Obviamente aquí el único pronombre personal que se quiere decir de Laura y yo, pues obviamente somos ¿no? Que son nosotros. Entonces diríamos we. Y ya, muchas veces hasta sin saber qué es lo que dice la oración, son más de lógica este tipo de evaluaciones. Entonces diríamos we are not playing basketball now. ¿Ah? Y la otra obviamente entonces Pedro y Pablo ya lo habíamos colocado aquí y sería entonces they are not looking for Leticia. Ya se encontraron no sé, alguien más no dice. They are not looking for Leticia. Ellos ya no están buscando a Leticia más, ya lo superaron. Felicidades, chicos. Entonces, pues así de simple tenemos expresiones tanto en forma afirmativa como en forma negativa, hablando en un tiempo presente continuo. Entonces, si ustedes siguen esto, lo observan así bien a conciencia, pues no salimos de esto, ¿no? Si yo quiero hacer una oración así rápida, y si me dicen, haz una oración en presente continuo en forma afirmativa, me voy rápido. Pronombre personal o sujeto, she, va, is. Verbo rápido que tengan, run, running. Complemento, in the park, now. ¿Sale? Entonces así de sencillo es
elaborar una oración en un tiempo presente continuo. Forma negativa, esa oración no es una forma negativa, ok. ¿Qué les he dicho? No sé, ella. She is not running in the park. Ajá. Now. Por general, o siempre hay que expresarlo así, now. Bueno, voy a borrar esto. Y vamos a hablar ahora entonces de este mismo presente continuo, pero ahora en forma interrogativa. Para hacer una forma interrogativa, entonces lo que tengo que hacer es colocar al principio de la oración el verbo to be, obviamente respetando que es un presente, entonces que en sus formas am, is o are, más el pronombre personal o sujeto, más el verbo en gerundio, que dijimos que en inglés lleva la terminación de ing, más complemento y obviamente su respectivo signo de interrogación. ¿Sale? Entonces nunca me salió esto desde la primaria, no sé cómo sale de ahí, pero bueno, ahí va. ¿Sale? Y bueno, aquí dejo este espacio, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones pues las preguntas van acompañadas de otro tipo de expresiones que también indican o que nos complementan una pregunta, ¿no? Nos hacen hacer más específica una cuestión interrogativa. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de expresiones? Puede ser what, puede ser where, when, how, which, whose, whom, no sé, cualquiera, ¿no? Por último, who. Ok, vamos a borrar esto, vamos a poner why y who. ¿Sale? Entonces, significa que, dónde, cuándo, cómo, cuál, de quién, a quién, por qué, como pregunta, y who, quién. Ya no sé qué está dando problemas en los acentos, ok. ¿No? Eso está sencillo. Entonces, siempre que voy a hacer una pregunta, cuando este está actuando como pregunta, porque también podemos utilizarlo como conector, como conjunción o nexo, de dos oraciones simples, pero cuando está actuando como pregunta, pues obviamente tendrá que seguir esta regla. What más, verbo to be, más el pronombre personal o sujeto, más el gerundio, más el complemento. Con cualquiera de estas, siempre y cuando la intención sea hacer una pregunta, ¿no? Si quiero preguntar, is your mother working now? Is your mother working now? Sigo. Is your mother working now? Puedo decir, ok, yes, she is, como respuesta corta. O bien, yes, she, pues contracción, she's working now. Ajá. Si quiero preguntar, por ejemplo, are they visiting their family now? Están ellos visitando a su familia. Ahora un ratito vemos este tipo de expresiones que son los adjetivos posesivos, que significa su de ellos. Bueno, vamos a hacer un escala ahorita.
Entonces dice, ¿Are they visiting their family now? ¿Están ellos visitando a su familia ahora? Y quiero decir que no. No tienen esa intención. No, they are not, o they aren't, como una respuesta corta, o una respuesta larga que sería no, they aren't visiting their family now. Ajá. Entonces, ellos no están visitando a su familia ahora. Esto es así. Respuestas, formas interrogativas, respuestas afirmativas o respuestas negativas. Si se dan cuenta, se respeta todo lo que dijimos en el ejercicio anterior. Pronombre personal o sujeto, obviamente aquí your mother, tu mamá. Ajá. Obviamente es ella, lo sustituyo con su pronombre personal. Si no, tendría que decir yes, my mother is working now, lo cual también es correcto. Pero bueno, así para no hacerlo tan extenso, lo sustituimos con el pronombre personal y igual funciona. ¿Sale? O bien, si yo quiero utilizar algunas de estas expresiones, pudiéramos, no sé, poner como ejemplo un nombre, Josué is preparing y esta, si te das cuenta, es una expresión que es una oración un poquito ahí extensa, pero que está hablando en un tiempo presente continuo, que dice Josué is preparing a delicious sandwich to his sister now. Josué está preparando un delicioso sándwich para su hermana ahora. Ajá. ¿Para qué lo hago así? Vamos a ver con ese tipo de expresiones. Si digo what, digo what is he doing? Estoy preguntando qué está él haciendo. Ok. He is preparing a sandwich. Ajá. What is he doing? Respeto. What is pronombre personal o sujeto y el verbo con terminación ing. Ajá. Puedo decir where. Where is he preparing? A sandwich. ¿Dónde está él preparando un sándwich? Exacto, en la cocina. Entonces, in the kitchen. Yes. In the kitchen. Sí, ¿no? Algo así. No dice no. Bueno, no lo habíamos puesto dónde, pero bueno, ya le inventamos ahí que está en la cocina, ¿no? ¿A quién? Whom. ¿A quién está preparando? Ok, to his sister. Ajá. Entonces estas son las formas en las cuales podemos expresar un tiempo presente en una forma continua. Forma afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces dices, bueno, tú me prometiste que me ibas a enseñar a cómo identificar o cómo resolver este tipo de ejercicios en un examen. Sencillo. Te pueden poner en un examen número 1 en el espacio, ¿no? Si tengo aquí y dice número 1, dice he plays soccer now. Elige la opción correcta. A. ¿Cuál sería la opción indicada?
tengo que tener aquí en cuenta. Fíjate que ni siquiera he visto, no sé qué significa la oración, no sé qué me quiere decir, pero ya me dijiste que siempre que escribo, que encuentro escrito el now, quiere decir que se encuentra en un tiempo presente continuo. Entonces, y la otra es que tengo este verbo con terminación ing, por lo tanto, es un tiempo presente continuo. Y ya nada más es identificar, ¿sale? He, ¿con cuál de estos trabaja he en un tiempo presente para hacer una forma continua? Are, is, do o does. Are es para plurales, por lo tanto, descartado. Do, pues sí lo ocupamos como auxiliar en un tiempo presente simple, pero son otras condiciones. Tengo terminación ing, no estamos hablando de un tiempo simple, no. Además, es tercera persona, no podría ir do. Dos pudiera ser, pero tengo la conjugación ing, por lo tanto, descartado, descartado y descartado. Sin saber, es esta, la opción. Is he playing soccer now? Ha. Dos. Mariana and I watching TV now. Otra vez tengo pronombre personal sujeto, terminación ing y la expresión now. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra en forma continua. Entonces me ponen opción A. Y así, ¿no? De esta forma. Te lo expresan. Dice, Mariana and I watching TV now. Ok, dijimos que vamos a seguir, vamos a tener que ver quién es el sujeto y por qué pronombre personal lo podemos sustituir. El sujeto de oración obviamente es Mariana y yo. Dijimos, aguas, no te vayas con la opción de que estamos hablando con este pronombre personal y entonces tendría que poner am. No, ¿sale? Dijimos que Mariana y yo pues obviamente somos nosotros, que el pronombre personal sería we. Obviamente aquí me están dando la intención o va más enfocado hacia una oración en forma negativa. Isn't, no, porque son plurales. I'm not, podría ser por el I, pero no. Sería are not. La opción correcta sería are not, porque estamos hablando de una forma plural. El is, pues obviamente descartado, ¿no? Desde un principio. Entonces, así de este tipo de expresiones pueden ser los exámenes o únicamente completar, por ejemplo, un verbo. O sea, aquí tengo el are not o el aren't, pero no tengo el verbo. Y me dicen completa, ¿cuál sería la opción correcta? Y tengo en el inciso A, vamos a cambiar de verbo, walk, walks, to walking o to walking. ¿Cuál sería la opción correcta? Bueno, según lo que dijo, lo que vi ahí en el video es que después del are debo de poner un verbo con terminación ing. Ah, caray. Dos tienen la terminación ing. Y eso es una trampa muy común que se encuentra en los exámenes, ¿sale? Aquí como paréntesis voy a hacer este tipo de observación. Cuando yo escribo el pronombre, la preposición to, esta preposición to convierte al verbo en una forma infinitiva. Una forma infinitiva en español quiere decir que tiene las terminaciones ar, er, oír, jugar, reír, cantar, bailar, soñar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca, después del to, vamos a poder poner la terminación ing. Entonces esto está hasta mal gramáticamente, ¿sale? Entonces esta, por descarte, inmediatamente desde que veo el to, no va a ser. Desde que veo el are, esta no puede ser, esta no puede ser, por esta expresión no puede ser. Entonces la opción correcta va a ser walk. Opción D. ¿Sale? Entonces, vamos a cortarla aquí.
Estas expresiones van a ser para utilizarlas en un tiempo presente continuo, en una forma afirmativa, negativa o interrogativa. Y bueno, mándenme sus dudas, comentarios y demás. Nos vemos hasta la próxima.